El que busca y el que no se detiene en su búsqueda siempre encuentra algo nuevo que busca. Y cuando lo encuentre se sentirá confundido. Y cuando se sienta confundido, él se asombrará de admiración. Y reinará. Sobre todo, lo que reina. El nombre de Jesucristo es conocido en cada rincón del mundo. Nos han enseñado de muchas maneras diferentes, porque Él fue un gran maestro, profeta, el Hijo de Dios. Sus casas han formado la historia. Su mensaje ha transformado civilizaciones enteras y su vida se ha convertido en la base de una de las principales religiones del mundo. A pesar de eso, Él ha sido definido así: la figura más influyente de la humanidad. Su vida está llena de lagunas, contradicciones y partes que faltan. Incluso en la propia Biblia no hay mucha información sobre su vida. Es como si no se suponía que debíamos conocer ese lado de Él, su verdadero yo, el lado cálido, el lado luminoso. ¿Cómo es posible que sepamos tan poco de alguien que aún tan famoso casi 2000 años después de su muerte? Y lo que es aún más interesante, ¿realmente la Biblia cuenta la verdadera historia de Jesús? Esa imagen de Jesús que no está inmortalizada en templos religiosos. Y esa imagen lleno de información que está grabada en cada uno de nosotros es un poco diferente, ¿no crees? ¿Qué es lo que realmente nos ha dejado Él? Ha sido entendido. Con lo que ha hecho, ¿se ha entendido su mensaje y dónde estuvo durante sus años perdidos? Para poder hacer aquello por lo que después se hizo famoso. Suscríbete a nuestro canal. Esto sigue vivo en la mente desde siempre. Gracias por estar aquí. Un episodio muy especial para una persona muy especial. Número 3. Y empezamos por ahí, que lo llamamos Jesús de Nazaret. Pero su verdadero nombre en su propio idioma, el arameo, es Yeshua. Ese nombre viene del hebreo Yehoshua, que significa Dios salva. Con el tiempo, el nombre se acortó a Yeshua, que era muy común en su época. Cuando más tarde la Biblia fue traducida al griego y al latín, el nombre cambió hasta que finalmente en inglés se convirtió en Jesús. Lo interesante es que el mismo nombre hebreo, Yehoshua, también se tradujo de manera diferente en el Antiguo Testamento, donde en inglés se convirtió en Josué. Así que Jesús y Josué provienen del mismo nombre original. La mayoría de nosotros hemos escuchado la misma historia sobre Josué innumerables veces. Nació en un pesebre, rodeado de animales, con una estrella brillante en el cielo y unos sabios que traen regalos. Esa es una escena que se ha repetido muchas veces en obras navideñas, pinturas y templos durante más de 2000 años. Pero ¿qué pasaría si la historia de su nacimiento esconde secretos que han sido ignorados durante siglos? ¿Y si los acontecimientos que rodean su nacimiento no son solo símbolos religiosos, sino pistas de algo mucho más grande, algo diferente? Según la historia, Jesús nació en Belén,
un establo mientras sus padres buscaban refugio. Al menos eso es lo que nos dice la Biblia. El Evangelio de Lucas describe cómo los padres de Jesús, María y José viajan de Nazaret a Belén debido a un censo romano ordenado por César Augusto. Y en aquellos días salió un edicto de César Augusto para que se registrara todo el mundo. Este fue el primer censo cuando Quirinio gobernaba Siria, y todos iban a inscribirse, cada uno a su ciudad. Así que José fue desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, porque él era de la casa y familia de David, para inscribirse con María, que estaba comprometida con él y estaba embarazada. Mientras estaban allí, se cumplieron los días para que diera a luz. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Como Josif es del linaje del rey David, él debe registrarse en Belén, la ciudad de sus antepasados. Lógicamente sencillo hasta aquí, ¿verdad? Las cosas se ponen extrañas. Ningún registro romano menciona un censo que requiera que las personas regresen a las ciudades de sus antepasados. En cambio, los censos fiscales requerían que las personas se registraran donde vivían, no donde provenían sus antepasados. Esto es muy inusual, ya que Roma era conocida por mantener registros detallados. Si un censo en todo el imperio realmente obligó a millones de personas a trasladarse a enormes distancias, ¿no habría alguna evidencia de eso? ¿No habrían escrito los historiadores romanos sobre el caos de tanta gente viajando de repente? Eso no está descrito en ningún lado. Los historiadores buscaron y no encontraron nada. Algunas personas se preguntan si realmente Jesús nació en Belén o si la historia fue añadida después para coincidir con las antiguas profecías. Una profecía viene de Miqueas 5:2, escrita siglos antes del nacimiento de Jesús. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las tribus de Judá, de ti saldrá para mí aquel que será gobernante sobre Israel, cuyo origen es desde la antigüedad, desde tiempos antiguos. En otras palabras, el pueblo judío esperaba que el Mesías naciera en Belén. Algunos piensan que en realidad nació en Nazaret, donde creció, mientras que otros creen que Belén podría haber sido una región más grande y no solo una ciudad. No importa dónde haya nacido. Belén es importante en las profecías judías, así que su nacimiento debe estar relacionado con ese lugar de alguna manera. ¿Está bien? Otro elemento fascinante en la historia del nacimiento es la propia estrella de Belén. La brillante estrella que aparece en el cielo en la noche en que nace Jesús. El Evangelio de Mateo lo dice así: Y cuando nació Jesús en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén y decían: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Esto sugiere que estos magos, también llamados sabios, siguieron algún evento celestial que indicaba el nacimiento de un líder. ¿Qué es esa estrella exactamente? Historiadores y astrónomos han explorado varias teorías. Algunos creen que se trata de un evento raro en el cielo, como cuando Júpiter y Saturno se alinearon en el siglo VII a.C. y crearon una luz brillante. Otros piensan que fue una supernova, una estrella que explotó y brilló durante mucho tiempo. Pero algunas historias antiguas dicen que la estrella se movió en una dirección específica, guiando a los magos hacia Jesús. Sí. Esto hace que algunos investigadores realmente se pregunten si esto fue un evento natural o algo más específico, quizás una nave. ¿Quién es? ¿Dúcaro? ¿El niño? ¿O el portal?
Es posible, no lo sabemos con certeza, y cada quien puede sacar sus propias conclusiones basándose en la información a la que ha tenido acceso. Pero lo que sí sabemos es que esa estrella definitivamente no fue un evento normal. Aparece por una razón específica en un momento muy concreto y guía a un grupo muy particular de personas hacia Josué. Cuando se trata de este grupo específico, la mayoría de nosotros imaginamos a 3 sabios que llegan con regalos. Pero la Biblia nunca dice que fueran 3. Solo los llama magos y nunca menciona sus nombres ni cuántos eran. Se preguntarán quiénes son estos misteriosos visitantes y por dónde empezar. El término magos viene del persa, más precisamente de la palabra persa para sacerdotes. Ellos eran expertos en astronomía, astrología, alquimia y textos sagrados. Muchos estudiosos piensan que eran zoroastrianos. Estos son seguidores de una de las religiones más antiguas conocidas, la primera y la más antigua, así la consideran. Zoroastrismo. En el zoroastrismo existe la creencia de que vendrá un Salvador que traerá luz al mundo. Y algunos incluso creen que los magos fueron guiados por una antigua profecía persa sobre un líder divino que aparecería en Judea. Los regalos para Jesús tienen un significado especial. Tenemos oro, que es un símbolo de regalo para los reyes, simbolizando el poder real. El incienso, más bien el incienso sagrado que se usa en ceremonias religiosas, representa su naturaleza divina. La mirra, el aceite, usado en los rituales funerarios, sugiere ligeramente sus futuros sufrimientos y muerte. El hecho de que los sabios lo hayan traído sugiere que tal vez ya sabían lo que le esperaba. Ya sea que hayan seguido una profecía que se perdió con el tiempo, o que tuvieran un conocimiento que no podemos explicar, una cosa es segura. Ellos creían que Yeshua era especial, lo veían como un rey y como alguien cuya vida cambiaría el mundo, y tenían razón. Por supuesto, la presencia de magia no pasa desapercibida. Cuando llegan a Jerusalén preguntando dónde ha nacido el rey de los judíos, llaman la atención del rey Herodes el Grande. Y según Mateo 2 versículos 3 y 4, cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se enfureció y ordenó matar a todos los niños varones en Belén y sus alrededores que tuvieran 2 años o menos. Naturalmente, Herodes, quien es conocido por su brutalidad y paranoia, ve la idea de un rey recién nacido como una amenaza para todo su gobierno. Él hace que todos crean que quiere encontrarlo para adorar al Mesías recién nacido, pero en realidad lo que quiere es matarlo. Entonces los sabios salen de Judea en secreto y Herodes, enojado porque lo engañaron, ordena la ejecución masiva de todos los niños varones. Este evento es conocido como la masacre de los inocentes y está descrito en Mateo 2:16, pero los registros históricos fuera de la Biblia no lo mencionan en absoluto. Algunos historiadores creen que esto sucedió, pero los registros se han perdido. Otros piensan que la historia fue escrita para hacer un paralelo con Moisés, cuya vida fue salvada cuando era un bebé, cuando el faraón ordenó que los bebés hebreos fueran asesinados. Puedes ver esto en una muy buena película, Éxodo, Dioses y Reyes. Christian Bale interpreta el papel principal. ¿Cómo lo escuchaste? En Mateo 2:13, Joseph despierta a María para decirle algo importante. Un ángel de Yahvé acaba de aparecerle en un sueño y le ha dicho: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes planea buscar al niño para matarlo. Perdón por interrumpir su interesante programa, pero estoy muy emocionado de compartirles lo que hemos estado preparando durante casi un año. Nuestro sitio web renovado inra.pg y, en especial,
nuestro espacio individual para los miembros de Instituto Nacional de Radio y Televisión, que incluye cada mes seminarios web con nosotros sobre temas sumamente interesantes de la vida y nuestra existencia, con discusiones, respuestas a preguntas y la participación de ustedes mismos. Un grupo cerrado de Telegram en el que nos comunicamos a diario y les compartimos lo que estamos viviendo en ese periodo específico. Libros y materiales PDF adicionales que me han ayudado muchísimo a ser la persona que soy hoy y que me siguen ayudando cada día para seguir desarrollándome. Audiomeditaciones guiadas y solo música con la voz excepcional de Navalia. Videomeditaciones, algo nuevo, meditaciones y solo música, meditaciones para sanación, meditaciones para canalización, para conectar. Videos y materiales en video que son exclusivos, que no encontrarás en el canal de YouTube. Y también videos seleccionados de YouTube que no tienen anuncios. Gracias por todo. Visita inra.eg.f y revísalo. Incluimos todo lo disponible actualmente. También quiero decir que las reuniones personales conmigo, con todos con los que nos reunimos cada semana, ahora están en inra.bg.es. Es posible entrar y estas son exactamente las mismas, solo que el enlace ya está adaptado a nuestro sitio y desde ahí pueden inscribirse. Gracias a cada uno de ustedes por el tiempo dedicado, por la energía y por elegir seguir apoyando y siguiendo todo lo que hacemos. Este camino es infinito y ustedes también son infinitos. Gracias por compartir juntos una pequeña parte de la infinitud. Cualquiera que sea la verdad sobre la familia de Jesús, ellos parten hacia Egipto y huyen del rey Herodes. Sin embargo, Egipto no es solo un lugar seguro para ellos, es una tierra llena de secretos. Sabemos que los sacerdotes y sabios egipcios eran famosos por su profundo y misterioso conocimiento, que influyó en muchos grandes pensadores. El tiempo de Jesús en Egipto, de hecho, lo expuso a esa misma sabiduría antigua, que sin duda influyó en sus enseñanzas posteriores sobre la vida y la fe. Aunque la Biblia no dice mucho sobre ese tiempo, hay algo seguro. El joven Yeshua regresa a Nazaret, donde continúa creciendo, pero solo después de que el rey Herodes muere. Esto nos dice dos cosas. Primero, Jesús realmente vivió un tiempo en Egipto. Segundo, Jesús vivió en una tierra, imagínatelo, llena de templos antiguos, sabiduría y tradiciones espirituales. Historia. Él estuvo inmerso en esas historias egipcias, las vio y estuvo en los templos, y probablemente incluso recibió enseñanzas de sus doctrinas y maestros. Y ese contacto temprano con las ideas egipcias influyó en su forma de pensar y en los mensajes que más tarde compartió con el mundo. Pero exactamente qué aprendió Jesús en Egipto y cómo se relaciona eso con lo que él enseñó después. Bueno, Egipto es un lugar donde los judíos han buscado seguridad desde hace mucho tiempo. Ciudades como Alejandría tienen grandes comunidades judías y muchos textos religiosos fueron traducidos allí. Pero Egipto también es hogar de un legado de dioses y reyes, tradiciones espirituales, religión, filosofía, una forma de pensar. Era muy diferente de lo que más tarde veremos en Judea. Aún más extraño es que historias similares a la de Jesús existen también en la mitología egipcia mucho antes de que él naciera, y es importante tenerlo en cuenta. Sí, exactamente. En los mitos de Egipto, Horus, el bien conocido hijo de Osiris e Isis, es un niño divino, así como se dice que Jesús es el hijo de Dios y María. Cuando era bebé, Horus fue ocultado para protegerlo, similar a cómo Jesús fue llevado a Egipto para huir del rey. Horus también luchó contra Set, el dios del caos y el mal, así como Jesús resistió a Satanás en el desierto. Ambos son llamados la luz del mundo. Ambos son considerados salvadores que prometen la vida eterna. Algunos creen que los primeros cristianos tomaron elementos de la historia de Horus al contar la vida de Jesús. Otros piensan que Jesús, al haber estado expuesto a las creencias egipcias, pudo haber entendido su misión de una manera que refleja las ideas espirituales que ya existían allí.
Pero, espera, hay más. Otra conexión fascinante entre Egipto y Jesús proviene de un faraón llamado Akenatón. Y eso es algo muy interesante. Él gobernó Egipto más de 1300 años antes de Jesús. A diferencia de otros faraones, él lucía muy distinto. Se parece a un extraterrestre. Sus estatuas muestran un rostro alargado y delgado, un cuerpo delgado y una forma muy inusual en comparación con otros faraones, lo que hace que muchos se pregunten si tenía alguna condición médica específica o si sus imágenes fueron hechas así a propósito. ¿O es esto una huella de los dioses, como lo describe Erich von Däniken? Sin embargo, lo que lo hace tan interesante es que él creía en algo en lo que ningún otro gobernante egipcio había creído, en un solo dios. Antes de Akenatón, sabemos que los egipcios adoraban a muchos dioses, cada uno con su propio templo y seguidores, pero Akenatón cambió las cosas. Él dice que solo hay un dios verdadero, el dios del sol, Atón, y cierra todos los demás templos. ¡Clac! Quería que la gente rezara solo a Atón y olvidara a los dioses antiguos. Eso fue impactante en ese tiempo y naturalmente muchos sacerdotes y líderes se enfadaron. Después de que Agnatón muere, borran su nombre de la historia y traen de vuelta a los dioses antiguos, como si sus ideas nunca, pero nunca, hubieran existido. Aquí surge una pregunta interesante. ¿Por qué no las borraron por completo si aún las encontramos? Y algunos piensan que la fe de Agnatón en un solo Dios influyó en religiones posteriores, incluyendo el judaísmo y el cristianismo. Jesús predicó sobre un solo Dios, no sobre un gobernante lejano, sino sobre uno amoroso que cuida de todos. La manera en que Agnatón ve a Dios y la manera en que Jesús lo describe son sorprendentemente similares. Y por supuesto, no es una coincidencia que Jesús terminara en Egipto cuando era niño. Tal vez tenía que suceder exactamente de esa manera. Ir a la misma tierra donde hace mucho tiempo otro gobernante intentó enseñar a la gente sobre una sola fuente. A diferencia de Agnatón, cuyas ideas fueron borradas, el mensaje de Jesús creció, se difundió y cambió el mundo para siempre. Cabe mencionar que algunos afirman que Jesús pasó parte de sus años perdidos en nuestras tierras. Sí, exactamente. Solo lo mencionamos, estudió y entrenó. Ocupar pericón. ¿Sí? Según muchas personas, el hermetismo también influyó en Jesús. Esto es un conjunto de enseñanzas relacionadas con la legendaria figura de Hermes Trismegisto, y para aquellos que no lo saben, se creía que era una mezcla de sabiduría egipcia y griega. Sus enseñanzas están completamente relacionadas con el universo y nuestro lugar en él. Hermes, Tot, Mercurio. Una de las ideas más conocidas del hermetismo es la siguiente: el todo es mente. El mundo es mental. Todo es mentalidad. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Esto naturalmente significa que todo está conectado, que las cosas grandes en el universo y las pequeñas en nuestra vida se reflejan mutuamente, que lo que sucede en el mundo a nuestro alrededor está conectado con lo que sucede dentro de nosotros y nuestras emisiones y deseos. Bueno, esta idea no suena muy extraña e incluso suena como algo que Jesús enseñó después. En el Evangelio de Tomás, un libro con algunas de las palabras menos conocidas de Jesús, él dice: el reino está dentro de ustedes y está fuera de ustedes. Cuando se conozcan a sí mismos, entonces serán conocidos y comprenderán que ustedes son los hijos del Padre viviente. Al igual que el hermetismo, las palabras de Jesús sugieren que el verdadero cambio no proviene de fuerzas o circunstancias externas, sino desde adentro, a través de la comprensión de uno mismo y de nuestra conexión con todo lo que existe. Las tradiciones egipcias también abordan estas ideas. Así enseñan que las personas pueden alcanzar la sabiduría y una conexión más profunda consigo mismas como humanos dioses, dioses humanos, al mirar dentro de sí mismos. Aunque parezca extraño, esa es la base del mensaje de Jesús.
Él anima a las personas a buscar la verdad dentro de sí mismas, no solo a través de las reglas religiosas. Lo más misterioso es que hay un vacío aún mayor en la vida de Yeshua. Durante casi 18 años, desde los 12 hasta los 30 años, la Biblia no dice nada sobre dónde estuvo, qué hacía o cómo se preparó para su misión que cambiaría el mundo. ¿Por qué? ¿Qué hizo que no pueda mencionarse y deba quedar fuera de la historia? ¿Acaso rompió alguna ley escrita? Hay una historia sobre él en la Biblia. Cuando tenía 12 años, lo encontraron en el templo y sorprende a sus maestros con su sabiduría. Lucas 2:46 a 47 dice lo siguiente: Y después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas, y todos los que lo escuchaban se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Después de eso, nada. Él aparece a los 30. Lo llamaron Jordán para ser bautizado por Juan y está listo para enseñar, sanar y reunir seguidores. ¿Dónde ha estado? Cuando la Biblia vuelve a hablar de Josué, él ya posee sus habilidades extraordinarias. Él ya puede hacerlo. Eso significa, como lógica, que algo debió haberlo formado durante esos años que faltan. Algo que lo preparó para su misión y lo convirtió en la figura que cambiaría la historia. Y mientras algunos creen que se quedó en Nazaret, trabajando como carpintero y llevando una vida común, otros piensan que viajó buscando sabiduría y aprendiendo de diferentes tradiciones espirituales. Dado que su familia ya había estado en Egipto una vez, ¿es posible que haya regresado allí para estudiar sus profundos misterios? Tradicionalmente, Jesús es representado como un hombre que resucita personas con poderes que le son propios o que le han sido dados por Dios. Sin embargo, en muchas tradiciones espirituales antiguas, como la egipcia, por ejemplo, la capacidad de devolver la vida a los muertos no se considera un milagro divino. Al contrario, en lugar de eso se considera que aquellos que están espiritualmente avanzados, los maestros pueden desarrollar y dominar tales habilidades a través de un conocimiento profundo y, por supuesto, entrenamiento. Recordamos los viejos relatos y palabras. Jesús primero aprendió a resucitar un pájaro, luego un tigre y finalmente a una persona, es decir, Él entrenó. Esto sugiere que la resurrección no es un milagro instantáneo, sino una habilidad que requiere entrenamiento y experiencia. Si Jesús regresó a Egipto en algún momento, pudo haber estado expuesto nuevamente a las enseñanzas herméticas y místicas egipcias. Incluso en la Biblia vemos un patrón de dominio gradual. Jesús primero realiza milagros menores como sanar a los enfermos y luego resucita a los muertos como a Lázaro y vence incluso a la muerte gracias a su resurrección. Esta progresión sugiere que Jesús practicó, aprendió y perfeccionó sus habilidades con el tiempo. No sucedió simplemente con un chasquido de dedos. Además, Egipto era entonces hogar de buscadores espirituales llamados gnósticos. Ellos creían que la verdadera sabiduría y la conexión con Dios no provenían de seguir estrictas reglas religiosas, sino de mirar dentro de uno mismo y descubrir y conocer lo divino dentro de nosotros. Lo más interesante es que algunas de sus enseñanzas se parecen mucho a lo que Jesús predicó después. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, un libro misterioso, el Evangelio de Tomás, fue descubierto en 1945 en Egipto, también cerca de un lugar llamado Nag Hammadi. Un grupo de campesinos encontró una colección de antiguos escritos, ocultos en un gran frasco enterrado en la arena. Estos textos se conocen como la Biblioteca de Nag Hammadi. Contienen escritos perdidos de los primeros grupos cristianos y gnósticos. Uno de estos textos, los poderosos mensajes de Jesús, es el siguiente. Si sacas a la luz lo que está dentro de ti, lo que saques a la luz te salvará.
Si no sacas a la luz lo que está dentro de ti, lo que no saques a la luz te destruirá. Eso significa que todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Si lo reconoces y lo usas, eso te llevará a una vida más feliz. Pero si lo ignoras o no reconoces tu propio potencial, eso puede llevar a no tan buenos días para ti. Esta idea en realidad es la base del gnosticismo. Ellos creen que conocerse a uno mismo y descubrir tu conexión con Dios es más importante que simplemente seguir las leyes religiosas. Esto es muy diferente al cristianismo estructurado que se desarrolla después, donde las iglesias, los líderes y las reglas se vuelven el enfoque principal. Además, en el Evangelio de Tomás hay otra enseñanza secreta de Jesús que dirige nuestro enfoque hacia adentro profundamente. Él dice que quien entienda el significado de estas palabras no probará la muerte. ¿Perdón? ¿Qué quiere decir realmente con eso Jesús? Bueno, primero que él no hablaba de la muerte física, sino de algo mucho más profundo. La mayoría de las personas vivimos nuestras vidas sin crear un espacio para reflexionar sobre quiénes somos realmente. Tenemos miedo de nuestra propia muerte. Tenemos miedo de la muerte en general, porque creemos que es el final. Pero aquellos que entienden la verdad saben que nuestra vida se detiene. Cuando el cuerpo muere, el espíritu continúa, como dicen, o la energía no se pierde ni desaparece, solo se transforma. Sí. Esas personas, ellos están libres de miedo. En ese caso, no probar la muerte significa liberarse del miedo y darse cuenta de que somos eternos. Primera ley de la existencia. Tú existes y eso es inmutable. Simplemente cambias de forma. Una de las otras ideas es que él mismo revela cómo funciona la realidad. Muchas tradiciones espirituales dicen que sabemos que nuestros pensamientos y creencias moldean nuestro entorno. La ciencia moderna, especialmente la física cuántica, demuestra lo mismo. Y de hecho muestra que la realidad no es tan sólida como materia como pensamos y que la conciencia juega un papel fundamental en su formación. Aquí, no probar la muerte significa saber cómo elevarse por encima de ella, ya sea revelando o distorsionando las reglas de la matriz como pocos pueden hacerlo. No es que no puedan, simplemente no lo permiten. Nadie es superior ni puede más que otro. La única diferencia realmente está en aceptar y permitir ciertas cosas como posibles o imposibles. Aquellos que permiten que más cosas sean posibles, hacen que más cosas sean posibles. Dicho de manera más simple, si cruzas el límite de tu propia restricción mental de aquello en lo que crees, al ir más allá, tienes la conciencia de que todo es pensamiento y ese pensamiento es infinito. Entonces sí, todo es posible. En el año 325, después de la nueva era, el emperador romano Constantino reunió a los líderes cristianos en el primer concilio de Nicea para decidir qué libros formarían parte de la Biblia. Muchos textos, incluyendo el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María, el libro de Enoc y el Evangelio de Felipe, fueron eliminados. Así es como los libros que se enfocan en la conciencia personal, la sabiduría oculta y la transformación interna fueron omitidos, mientras que aquellos que conducen a una religión más estructurada fueron conservados. Estos son los hechos. Por supuesto, eso refuerza cada vez más el poder de esas palabras, una fuerza que cambia la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Y eso es lo que Jesús quería transmitirnos. Pero si piensas que la relación de Jesús con Egipto termina aquí, estás equivocado. Hay otra conexión misteriosa y esa proviene de un grupo judío secreto llamado los esenios.
Los esenios eran una pequeña comunidad religiosa que vivía cerca del Mar Muerto, lejos de las ciudades y las multitudes. Ellos no eran como los otros grupos judíos de esa época. Ellos se enfocaban en una profunda práctica espiritual, disciplina estricta y conocimientos secretos. Ellos pasaban su vida en meditación, ayuno y purificación a través de rituales. Estudiaban antiguas profecías y creían en la llegada de un maestro divino. Además, eran conocidos por sus habilidades curativas y la medicina herbolaria, algo que suena muy familiar cuando pensamos en los milagros posteriores de Jesús. Algunos investigadores creen que Jesús pudo haber pasado tiempo con los esenios, aprendiendo sus caminos. Es posible incluso que lo hayan animado a regresar a Egipto para completar su formación. Los esenios estaban muy influenciados por el misticismo egipcio y sus creencias están estrechamente relacionadas con muchas cosas que Jesús enseñó más tarde sobre la sabiduría interior, el amor, la verdad y la importancia de la transmutación personal. Extraño o no, sin embargo, Egipto no es el único lugar donde la gente cree que Yeshua pasó sus años perdidos. Algunos investigadores e historiadores sugieren que él pudo haber viajado mucho más lejos, a través de desiertos y montañas, por antiguas ciudades y templos hasta las lejanas tierras de la India, el Tíbet y Persia. Ellos creen que Yeshua, siendo joven, dejó su tierra natal en busca de sabiduría, estudió con grandes maestros de Oriente antes de regresar a Judea para comenzar su historia. Esta idea se basa en antiguos escritos, leyendas e incluso manuscritos antiguos que parecen contar una historia diferente sobre la vida temprana de Yeshua. Aunque la Biblia no menciona estos viajes, varios historiadores, viajeros y buscadores espirituales afirman que rastros de Yeshua aún pueden encontrarse en las enseñanzas y registros de la India y el Tíbet. ¿Pero cómo es posible eso? Según algunos relatos, Yeshua pudo haber viajado por la ruta de la seda. Ese es un antiguo camino comercial que conecta el Medio Oriente con la India y China. Ese camino no era solo para comerciantes que vendían seda y especias. También era utilizado por filósofos, maestros y monjes que compartían ideas y creencias religiosas entre diferentes culturas. Uno de los libros más conocidos que sugiere que Jesús fue a la India es La vida desconocida de Jesucristo de Nicolás Notovich, un viajero ruso que visitó un monasterio tibetano a finales del siglo XIX. Notovich afirma que mientras estuvo en el monasterio de Hemis, en Ladakh, India, le mostraron un antiguo manuscrito que contaba la historia de un profeta llamado Isa. Un nombre muy parecido a Isa, que es el nombre árabe e islámico de Jesús. Isa, con más detalles, viaja a la India y el Tíbet, donde estudia con monjes hindúes y budistas, aprendiendo sobre sus tradiciones y creencias. El texto describe a Isa como un joven que cuestiona las estrictas leyes de su propio pueblo y busca sabiduría de los brahmanes y los monjes budistas. Él aprende sobre la meditación, la bondad y la idea de que todas las personas, sin importar su clase o procedencia, merecen amor y respeto. Esta enseñanza es muy diferente de las estrictas reglas sociales de la sociedad judía de esa época, donde las personas estaban divididas en grupos según su estatus y la ley religiosa. Aunque el libro de Notovich fue ampliamente criticado, otros investigadores afirmaron más tarde que habían visto registros similares en varios monasterios, lo que añadió combustible a la teoría de que Jesús pudo haber viajado al este. En la India hay leyendas antiguas sobre un hombre que llegó del oeste, que vino a estudiar en los templos de Varanasi, una de las ciudades más sagradas del hinduismo, y en la gran universidad de Nalanda, donde los monjes budistas se reunían para compartir sus conocimientos. Algunos investigadores creen que este maestro extranjero era el propio Jesús, en busca de verdades más profundas que más tarde formarían sus propias enseñanzas.
Las escrituras hindúes describen a sabios llamados rishis, que viven en los bosques y meditan en busca de la iluminación. Algunos creen que Jesús pasó tiempo con estos sabios, aprendiendo los secretos del espíritu, el poder de la oración y el camino hacia la paz interior. De la misma manera, en los textos budistas tibetanos hay referencias a un santo que viaja desde el oeste y enseña a la gente sobre el amor y la compasión. En el budismo, el objetivo es alcanzar el nirvana, un estado de iluminación en el que la persona está libre de sufrimiento y deseos. Así que si Yeshua realmente pasó algún tiempo en el Tíbet y la India, eso podría explicar sus enseñanzas únicas. Predicaba el amor sobre la ley, el perdón antes que el castigo y la pureza interior antes que los rituales externos, ideas presentes también en las tradiciones hindúes y budistas. Por ejemplo, Jesús dice en la Biblia: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Bueno, eso es muy parecido a la enseñanza budista. El odio no se detiene con odio, sino solo con amor. Otro ejemplo es la fe de Jesús en ayudar a los pobres. El rechazo de lo material y la vida sencilla es muy similar a la forma en que viven los monjes budistas, que no poseen nada más que sus túnicas y cuencos y dependen de la bondad para sobrevivir. Pero ¿por qué regresó en primer lugar? Podríamos preguntar. Después de pasar varios años en Oriente, aprendiendo y creciendo como maestro, algunos investigadores creen que Jesús recibió un fuerte mensaje para regresar a su tierra natal. En ese momento, él había adquirido un profundo conocimiento y un poderoso mensaje de amor, paz e igualdad que deseaba compartir con su propio pueblo. Su tiempo en Oriente, si esta teoría es cierta, formó su visión de un reino que no es de este mundo, espiritual, energético, un reino del corazón, no un imperio físico. Cuando Jesús regresa a Judea, desafía a las estrictas autoridades religiosas y predica sobre una nueva manera, sobre conectarse con Dios, uno que enfatiza la fe, el amor y la compasión, la unidad, en lugar de seguir leyes y tradiciones estrictas. Algunos piensan que esa es la razón por la que Jesús fue visto como una amenaza por los líderes religiosos de su tiempo. Sus ideas radicales y las influencias extranjeras los hacen sentir incómodos, amenazados, lo que lleva a su eventual arresto y crucifixión. La historia de los viajes de Jesús al Oriente es fascinante, pero hay una teoría aún más descabellada que sugiere que Jesús en realidad no murió en la cruz. Hola, quiero agradecer sinceramente a cada uno de ustedes que dedica su tiempo, sus recursos y su atención para seguir todo esto que hacemos cada semana. Quiero que sepan que lo valoramos profundamente y realmente significa mucho, tanto para mí como para las personas a mi alrededor. Si desean apoyarnos, pueden hacerlo en nuestro sitio web renovado inerra.bg en la sección de donaciones, con PayPal, por EasyPay, en Stripe, como mejor les convenga. ¿Realmente lo valoramos? Cada elección hecha en esta dirección, y les agradecemos por todo lo que logramos. Gracias también a ustedes. Algunas personas creen que no es así. Según una teoría muy sorprendente, Jesús no murió en la cruz, sino que sobrevivió, se recuperó y viajó no muy lejos hasta la India. Esta teoría se llama la teoría del desmayo y sugiere que Jesús se desmayó en la cruz en lugar de morir. Más tarde, cuando sus seguidores lo bajaron y lo ayudaron a recuperarse, después de sanar, él dejó su tierra natal y viajó hacia el este, donde vivió muchos años en la India y Cachemira. Al principio, esta teoría puede sonar descabellada. ¿Cómo puede alguien sobrevivir a la crucifixión? ¿Y por qué Jesús iría de todos los lugares precisamente a la India? Analicémoslo un momento. Primero, ¿cómo podría Jesús sobrevivir en la cruz? ¿Qué es posible? Todos conocemos la historia famosa. Jesús fue arrestado, condenado a muerte
y clavado en una cruz de madera. Él estuvo ahí horas antes de ser bajado a una cueva. Pero aquí es donde se pone interesante. Hay varias razones por las que alguien podría creer que Jesús podría no haber muerto en la cruz. Primero, Jesús estuvo en la cruz solo unas pocas horas. La crucifixión se suponía que era una forma lenta y dolorosa de morir. La mayoría de las personas que fueron crucificadas sufrían durante 2 o 3 días antes de morir. Pero según la Biblia, Jesús estuvo en la cruz solo alrededor de 6 horas antes de ser bajado. En Marcos 15, 25 y 37 se dice que Jesús fue crucificado por la mañana y murió por la tarde. Eso es bastante inusual, ya que para la mayoría de las víctimas duraba mucho más. En segundo lugar, Pilato, el gobernador romano, está totalmente sorprendido de que Jesús haya muerto tan rápido. Pilato se sorprendió al escuchar que ya estaba muerto. ¿Por qué estaba sorprendido? Pues porque la crucifixión no debía suceder tan rápido, al contrario, era todo lo opuesto. Algunos historiadores creen que Jesús en realidad todavía estaba vivo cuando lo bajaron y el propio Pilato no estaba seguro de si Jesús realmente había muerto. Tercero, las piernas de Jesús no están rotas. Los soldados romanos tenían una manera de asegurarse de que las personas en la cruz estuvieran muertas. Tenían que romperle las piernas para que no pudiera levantarse y respirar. Cuando los soldados revisaron a Jesús, no le rompieron las piernas. En Juan 19:33 dice: cuando llegaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le rompieron las piernas. Otro detalle extraño es lo que sucede cuando un soldado le clava una lanza en el costado a Jesús. La Biblia dice: en cambio, uno de los soldados atravesó las costillas de Jesús con una lanza, provocando una repentina corriente de sangre y agua. Los médicos dicen que si salen sangre y agua podría indicar que el corazón de Jesús aún latía. Y normalmente cuando una persona muere, su sangre se detiene. Si la sangre sale así, significa que él aún podría estar vivo en ese momento. Al final, cuando Jesús es bajado de la cruz, su cuerpo se cubre con plantas medicinales, no con de las que se usan para entierros. En Juan 19, 39 a 40, se dice que Nicodemo trajo una mezcla de mirra y áloe. Cuando tomaron el cuerpo de Jesús, ambos lo envolvieron junto con las especias en tiras de lino. Estas no son especias comunes que se usan para preparar un cuerpo para el entierro. El aloe y la mirra eran conocidos por sus propiedades curativas. Es bueno reflexionar sobre estas cosas y conexiones, porque las cosas no siempre sucedieron como se decía. ¿Es posible que los seguidores de Yeshua realmente intentaran curarlo y no solo prepararlo para su muerte? Tal vez la muerte de Jesús no ocurrió de la manera en que siempre hemos pensado. Tal vez Yeshua nunca murió en la cruz, sino que solo lo fingió. Que pareciera así. Y de nuevo, parece que todos los caminos llevan de regreso a la India. En algunos libros antiguos, Jesús deja su tierra natal y viaja hacia el este a lugares como Persia, Afganistán e India. Uno de los libros más conocidos sobre esta teoría es Cristo en la India. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, como dice el autor en el libro. Los argumentos que voy a presentar ahora pueden parecer inútiles para los cristianos, ya que ellos no están obligados por lo que el Sagrado Corán y los hadices dicen sobre el tema. Pero aún así lo menciono porque quiero informar a los cristianos sobre un milagro del Sagrado Corán y del Santo Profeta. Quiero que sepan que las verdades que ahora se han descubierto después de cientos de años ya habían sido reveladas por nuestro Santo Profeta y el Sagrado Corán. Esto significa que, aunque la Biblia no menciona el viaje de Jesús a la India, otros textos antiguos, incluidos escritos islámicos y registros históricos, sí lo hacen.
Según estos antiguos registros, Jesús viajó a la India para encontrar a las tribus perdidas de Israel. Estos son grupos de judíos que fueron obligados a abandonar su tierra natal hace cientos de años. Muchos de ellos se establecieron en Afganistán, Pakistán y Cachemira. El libro también dice que, debido a este largo viaje, fue llamado el profeta viajero o incluso el guía de los viajeros. Esto significa que Jesús era conocido como un gran viajero y que su viaje a la India y el Tíbet fue una parte fundamental de su vida. Una de las pruebas más fascinantes de que Jesús estuvo en la India se encuentra en Srinagar, Cachemira. Allí, en el santuario de Rosabal, hay una tumba antigua que, según algunas personas, pertenece al propio Jesús. La tumba se llama la tumba de Yusasaf. Se piensa que Yusasaf era Jesús. Él también fue un gran profeta que vino del oeste, sanaba a la gente y predicaba sobre el amor y la bondad. El libro del autor dice: porque cientos de miles de personas han visto con sus propios ojos que la tumba de Jesús se encuentra en Srinagar, Cachemira. Interesante, realmente interesante. Si eso es cierto, entonces Jesús no ascendió al cielo, sino que vivió una larga vida en la India, enseñando y guiando a la gente hasta que murió de muy anciano. Y por supuesto, hay muchas razones por las que algunas personas creen que Jesús fue a la India. Los antiguos escritos de la India, el Tíbet y Persia cuentan historias sobre un hombre sabio del oeste que llegó a su tierra para enseñar a la gente sobre la fuente de todo y sobre el amor. Algunos piensan que ese hombre podría haber sido Jesús. Estas historias presentan a un maestro sabio que habla de bondad, paz y verdad como Jesús. Otra pista es que las enseñanzas de Jesús suenan muy parecidas al budismo. Buda enseñaba sobre la compasión, la paz interior, la idea de que las personas necesitan mirar dentro de sí mismas para conocer la verdad sobre sí mismas. Jesús también menciona esto. Después viene la misteriosa tumba en Cachemira, la región del norte de la India. La tumba, conocida como Rosabal, parece bastante diferente de las tumbas cristianas, pero es similar a las tumbas judías. Y este podría haber sido el último lugar de descanso de Jesús, quien pudo haber vivido en la India durante muchos años después de la crucifixión. Lo interesante es que hay otra teoría, y más bien información de que él, con sus habilidades, esas tumbas, era un ser de vibración bastante alta. Hizo que solo pareciera aquello que sabemos lo que ocurrió en la crucifixión. Es decir, él podía cambiar su rostro, cambiar su apariencia y en cierto sentido teletransportarse. Él manejaba la parte holográfica de nuestro universo y conocía el principio del propio holograma, así que cuando se apareció ante ciertas personas, la teoría es que no era él. Sigue siendo él, pero de una forma distinta. Para entonces ya se había ido a la India. Otra conexión curiosa viene de tribus en Afganistán y Cachemira. Algunas personas se llaman a sí mismas las tribus perdidas de Israel, lo que significa que creen que son descendientes del antiguo pueblo judío. Y Jesús una vez dijo que vino a buscar a la oveja perdida de Israel. Así que algunas personas aquí lo relacionan con que él pudo haber viajado a estas tierras para predicar a esas tribus perdidas, y tiene mucho sentido. Después de todo lo que investigamos, una cosa es segura. Yoshua fue un viajero, un hombre que enseñó a la gente donde quiera que iba. Entonces, ¿quién puede decir que Jesús no viajó a la India durante sus años perdidos? ¿Hay alguien así? Y si sobrevivió a la cruz, pudo haber escapado allá para seguir difundiendo su sabiduría.
El hecho de que las historias sobre Jesús existan en tantas culturas diferentes nos dice una cosa: que Él es una de las figuras más importantes de nuestra historia. Tantas culturas, personas y países distintos quieren apropiárselo, hacerlo parte de su historia y creencias. Y si lo piensas, eso tiene todo el sentido del mundo. Un maestro como Jesús, que habla de amor, verdad y sabiduría, pues tendría influencia donde quiera que fuera. Y la tiene. Y la idea de que Jesús pudo haber vivido en la India es solo una de las muchas teorías sobre lo que le sucedió después de la crucifixión, pero está lejos de ser la única. De hecho, muchos lugares en el mundo afirman que guardan su último lugar de descanso, cada uno con su propia historia misteriosa. Algunos dicen que el último lugar de descanso de Yoshua no está en Jerusalén, sino en un pequeño pueblo en el norte de Japón llamado Shingo. Según la leyenda local, Jesús no murió en la cruz. En cambio, su hermano Isokiri tomó su lugar mientras Jesús huyó a Japón, donde vivió una vida tranquila, se casó con una japonesa, tuvo 3 hijas y murió a los 106 años. Hoy en día, su supuesta tumba se encuentra en un campo tranquilo, marcada con una simple cruz de madera, y cada año los aldeanos celebran un festival en honor a la memoria de Cristo. La ciudad incluso se llama a sí misma Kirisuto no Sato, que significa el pueblo natal de Cristo. La historia cuenta que Jesús viajó por primera vez a Japón durante sus años perdidos, en el periodo entre los 12 y 30 años que la Biblia no menciona. Se dice que llegó a los 21 años, estudió con un maestro espiritual cerca del monte Fuji y luego regresó a Judea a los 33 años para compartir lo que había aprendido. Después de ser condenado a muerte, de alguna manera escapó de regreso a Japón llevando 2 reliquias, un mechón de cabello de su madre María y la oreja cortada de su hermano Isokiri. En Japón, Jesús adoptó el nombre Daitenko Taro Yorai. Aprendió japonés y vivió como un simple agricultor de arroz en Shingo. A diferencia de Jesús en los evangelios, que hace milagros y predica a multitudes, este Jesús lleva una vida tranquila, cuidando sus campos y a su familia. Uno de los detalles más extraños de esta leyenda es que algunas tradiciones de Shingo son muy diferentes al resto de Japón. En el pasado, los recién nacidos eran envueltos en tela bordada con símbolos que se parecían a la estrella de David. Y algunos ancianos marcaban sus frentes con cruces, algunos marcaban las frentes. También hay palabras en el antiguo dialecto Shingo, como Aba, que significa madre, y Dada, que significa padre, Dada, Tata, que suenan más como hebreo que como japonés. Algunos investigadores, como el erudito religioso Arimasa Kubo, creen que esto podría significar que la gente de Shingo eran descendientes de las tribus perdidas de Israel, quienes pudieron haber traído las tradiciones judías a Japón mucho antes de la llegada de Jesús. La leyenda de Jesús en Japón es una de las historias más extrañas contadas. Toda la historia proviene de un conjunto de pergaminos misteriosos llamados los documentos Takenouchi. Se supone que fueron descubiertos en 1936. Estos pergaminos contienen la última voluntad y testamento de Jesús, que están escritos en japonés, pero hay un problema. Los pergaminos originales desaparecieron durante la Segunda Guerra Mundial y todo lo que queda son copias modernas. Y para hacer las cosas aún más extrañas, la persona que los transcribió, Lado Kosaka, más tarde se hizo famoso por afirmar que tenía comunicación directa con extraterrestres en la televisión en vivo. Y aquí las cosas se ponen aún más extrañas. Los documentos Takenouchi, si lo estoy diciendo bien, no solo hablan de Jesús, afirman que cuentan toda la historia oculta de la humanidad, que se remonta a miles de millones de años atrás, lo cual es así.
Sin embargo, describen una época antigua en la que el mundo era gobernado por un emperador divino, el Hijo del Sol, y una civilización mundial que se supone que comenzó en Japón. Estos textos también mencionan pirámides, no solo en Egipto, sino en todo el mundo. Según los manuscritos, estas pirámides eran lugares sagrados donde la gente se comunicaba con seres celestiales. Incluso se dice que la propia palabra pirámide proviene de la palabra japonesa hiramito, que significa templo para la llegada del dios Sol. Realmente impresionante. ¿Podría esto significar que Japón y Egipto alguna vez estuvieron conectados? ¿Que los conocimientos antiguos, incluyendo los secretos que Jesús pudo haber aprendido, se compartieron en diferentes tierras? Si esto suena demasiado loco y descabellado, recuerden que los documentos Takenuchi también dicen que Jesús sobrevivió a la crucifixión y vivió hasta los 106 años en Japón. Y por supuesto, como era de esperarse, Shingo no es el único lugar que afirma conservar los restos de Jesús. ¿Todos quieren estar cerca de él? En Jerusalén, la iglesia del Santo Sepulcro es el sitio más reconocido como la tumba de Jesús. Se cree que ahí lo pusieron a descansar tras la crucifixión. Cerca de ahí, la tumba del jardín es otro posible lugar, a menudo preferido por los protestantes, quienes dicen que se ajusta mejor a las descripciones bíblicas. Sí, pero esas son solo las descripciones bíblicas. ¿Y las demás? Con tantas historias diferentes, desde Japón hasta Jerusalén, de la India hasta Cachemira, una cosa está clara. Todos quieren que Yeshua sea parte de su propia historia. Cada cultura, cada país, cada grupo parece tener una razón para adueñarse de él como propio. ¿Pero por qué? Tal vez el verdadero misterio no sea solo dónde está enterrado Jesús, sino por qué su historia sigue inspirando a todo el mundo. Y una pregunta para reflexionar. ¿Fue comprendido Jesús? ¿Y hoy en día es comprendido? Si su respuesta es sí, entonces, ¿cómo interpretarían el mensaje con el que empezamos? Que aquel que busca no se detenga en su búsqueda hasta que encuentre. Cuando encuentre, se sentirá confundido. Y cuando se confunda, se asombrará y reinará sobre todo. ¿Por qué el mundo quiere reclamar tanto a Jesús? La respuesta puede estar en qué tipo de maestro fue. Josué no solo predicaba sobre Dios, él desafiaba la propia estructura de la sociedad. Él usa el humor, enseña a las mujeres, habla sobre el reino dentro de cada uno en lugar del reino en la tierra y destruye el poder religioso y político de maneras que lo convierten en una amenaza para quienes tienen el control. Muchos piensan que Jesús era serio, pero en realidad usaba humor e ironía para lograr sus objetivos. Sus historias están llenas de exageraciones para hacer que la gente reflexione. En Mateo 19:24 él dice: «Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». Por supuesto, no se refiere a un camello real, sino que enfatiza lo imposible que es para las personas codiciosas, las personas descaradas, alcanzar la conciencia espiritual. Además, se burla de los líderes religiosos que fingen ser santos, pero están llenos de orgullo. Por ejemplo, cuando dice: «Ustedes, guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello». Él se burla de cómo se enfocan en reglas pequeñas, pero ignoran el verdadero significado de la fe. Su humor no es solo para reír, es una manera de romper la falsa autoridad. En una época donde se esperaba que las mujeres callaran sobre religión, Jesús hace lo opuesto. Él las enseña abiertamente, sin miedo. El ejemplo más famoso es María Magdalena, quien no solo es su seguidora, sino una persona en quien Jesús confía profundamente.
De hecho, en el Evangelio de María Magdalena o Magdalena, que más tarde fue prohibido por la Biblia oficial, ella es descrita como una líder espiritual, como alguien que entiende a Jesús mejor que todos sus discípulos. En un momento de este Evangelio, Pedro pregunta por qué Jesús enseñaría a una mujer, y Levi responde: Pedro siempre ha sido impulsivo. Ahora veo que discutes con la mujer como si fuera una oponente. Pero si el Salvador la ha aceptado como digna, ¿quiénes somos nosotros para rechazarla? Seguramente el Salvador la conoce muy bien, por eso y la amaba más que a nosotros. Eso plantea una gran pregunta. ¿Los romanos le temen porque habla de un reino más grande que el de César? ¿Los líderes judíos le temen porque desafía su autoridad? Él predica un amor radical que no depende de templos, sacerdotes ni leyes. Aunque es personal, es directa y gratuita. Probablemente esa sea la razón por la que muchos de sus mensajes más poderosos fueron eliminados de la Biblia. Ya hablamos sobre el Evangelio de Tomás, pero por supuesto no es el único. Otro evangelio prohibido es el Evangelio de Judas. Representa un impacto aún mayor. En 1970 en Egipto se descubrió un texto antiguo que cuenta una historia completamente diferente sobre Judas o Yuda. Lo describe no como un traidor, sino como su confidente más cercano. Es decir, como alguien que traicionó a Jesús porque Jesús se lo pidió. ¿Por qué Jesús querría y por qué querría ser entregado a las autoridades? La respuesta se da cuando Jesús le dice a Judas: vas a superarlos a todos, porque vas a sacrificar al hombre que me viste. ¿El hombre que me viste? La gabardina. El cuerpo es solo un disfraz. Recordemos el proverbio zen budista que dice: si te encuentras con Buda en el camino, mátalo. Incluso hay pruebas de que el cristianismo primitivo creía en la reencarnación, pero más tarde esa idea fue eliminada. Una de las pistas más grandes viene de Orígenes. Fue un teólogo cristiano temprano. Él escribe que las almas existían antes de nacer y pueden volver a la vida de nuevo, aprendiendo de los errores pasados. En el año 553 después de Cristo, la Iglesia declaró oficialmente la reencarnación como herejía, lo que significa que ya no estaba permitido predicarla. Y si lo pensamos, ahí es donde entra la lógica. ¿Se imaginan si en ese tiempo la gente lo hubiera sabido? Que tienen infinitas vidas como probabilidades en el campo cuántico o en la mente, ¿seguirían teniendo tanto miedo al día del juicio, al infierno y en consecuencia ser amenazados con Satanás? En consecuencia, la Iglesia tampoco tendría tanto control sobre ellos. En otras palabras, la idea de una sola vida, un solo juicio y un castigo eterno es una manera de mantener a las personas obedientes. Todo esto nos lleva de vuelta a la pregunta de por qué cada cultura quiere que Jesús les pertenezca. Pues no es porque Él no es solo un maestro religioso, Él es un rebelde. Piensen en un filósofo, un líder en la transformación humana. Su mensaje, el mensaje sobre verdad interior, autodescubrimiento y amor universal, es tan fuerte que cualquier nación querría a alguien así en su historia. Él no es solo para un grupo, Él pertenece a todos. Pero, ¿qué pasaría si hubiera algo aún más misterioso en Él? Algunos creen que Jesús no fue solo un líder espiritual, sino un ser con un nivel de conciencia más amplio, un hombre que alcanzó un estado avanzado de conciencia y energía. Incluso Bashar, un ser canalizado por Dario Anka, habla de Jesús de una manera que desafía todo lo que creemos saber. Antes de entrar en eso, expliquemos brevemente quién es Bashar para quienes no lo conocen. Bashar es una conciencia extraterrestre de una civilización muy avanzada llamada Essassani,
que proporciona información y conocimiento al planeta Tierra, a la humanidad en nombre y a través de una persona llamada Dario Anka. Desde hace más de 30 años, Bashar ha compartido conocimientos sobre el universo, la energía y el potencial. Sus mensajes se enfocan en la idea de que nuestras creencias crean nuestra realidad. Según Bashar, Jesús no es solo un maestro, sino un ser con una vibración extremadamente alta, alguien cuya existencia brilla como una luz. Una de las cosas más fascinantes que dice Bashar es que si nosotros viajáramos al pasado, ahora la gente antigua nos vería como una gran luz. Brillaríamos muy intensamente. ¿Por qué? Porque nuestra energía hoy es de una frecuencia mucho más alta que la de las personas de hace miles de años. Si cruzamos al pasado, la gente antigua podría vernos como seres de luz, casi como ángeles. Piensen en las historias de Jesús. En la Biblia, hay momentos en los que Jesús es descrito como resplandeciente con una luz brillante y sobrenatural. Uno de los ejemplos más conocidos se llama la transfiguración. Cambio de imagen. En Mateo 17:12 dice: su rostro brilló como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Todos brillamos. La cuestión es aprender a mostrarlo. Eso no fue por magia ni por un evento divino, sino porque su frecuencia es tan alta que su energía se ha vuelto visible. Y si lo piensas, Jesús no es el único en la Biblia que está relacionado con la luz. Hay muchas historias sobre ángeles que aparecen como figuras brillantes y luminosas. Bashar dice que esos ángeles no eran lo que nosotros pensamos que eran. Más exactamente, la mayoría de los ángeles descritos como seres de luz que vinieron del cielo y las estrellas en las doctrinas religiosas, en realidad son seres altamente avanzados y extraterrestres de otras civilizaciones. ¿Sí? Eso plantea una pregunta excepcional. ¿Fue visitado Jesús por estos seres? Para los curiosos. Operación Caballo de TRO ya. La Biblia está llena de encuentros con seres luminosos y misteriosos elementos. En el libro de Enoc, Moisés que ve la zarza ardiente, ¿es realmente tan real? Bashar dice que eso es una proyección holográfica de energía, algo que no se entendía en ese tiempo. Él lo describe así. La zarza ardiente era una proyección holográfica de energía que fue interpretada como fuego, de manera similar a cómo la gente hoy en día ve esferas de luz en el cielo. Así son los objetos voladores no identificados. En otras palabras, Moisés vio un campo de energía, algo que parece fuego, porque la gente en ese tiempo no tenía otra manera de describirlo o definirlo. ¿Y qué hay de la luz brillante en el monte Sinaí? Según Bashar, en realidad eso fue un aterrizaje de una nave que llenó el cielo de energía. ¿Podría esto significar que algunos de los momentos más importantes en la historia religiosa fueron realmente encuentros con seres avanzados? Quizás también parte de la razón para curar a los enfermos, multiplicar la comida e incluso calmar tormentas. Quizás esa sea la razón por la que él no hace milagros de la manera en que tradicionalmente pensamos. Es recomendable que consideremos la posibilidad en nuestras mentes de que, en lugar de todo eso, él entendía la energía. Él entendía los principios del universo y de la existencia, y parte de ese conocimiento le fue otorgado por esos seres avanzados. Eso lo explica todo. ¿Por qué su mensaje es tan revolucionario? Él no solo repite enseñanzas antiguas, también trae nuevos conocimientos, algo que no encaja en el mundo tal como la gente lo conocía. Quizás por eso fue tan peligroso para las autoridades de su época. Él no hablaba solo de ser amables y amorosos. Él enseñaba cómo liberarnos del control de los sistemas religiosos y políticos.
Sus enseñanzas son tan poderosas, tan adelantadas a su tiempo, que en mi opinión incluso hoy en día todavía son bastante malentendidas. Quizá él fue una de las primeras personas que realmente explican y muestran la estructura de la realidad. Ya sea porque descubrió los misterios ocultos en Egipto, estudió en tierras lejanas o incluso se comunicó con seres superiores, una cosa es segura, que la gente de su época no estaba lista para él. Sus enseñanzas desafían todo en lo que creen, no solo sobre la fe, sino sobre la realidad misma. Tal vez por eso nos enseñaron a temer su regreso. Tal vez por eso la idea de la segunda venida de Jesús está pintada como un evento apocalíptico de fuego, destrucción y juicio. Tal vez querían asegurarse de que no lo quisiéramos de regreso. Pero ¿qué pasaría si su regreso no está relacionado con el caos y el castigo? Imagínate que intentas explicarle un teléfono inteligente a alguien que vivía en una cueva hace miles de años. ¿Cómo lo harías? Bueno, podrías mostrarle la pantalla, las aplicaciones, cómo puedes hablar con personas del otro lado del planeta, pero ellos no podrían entenderlo. Incluso le tendrían miedo al teléfono pensando que es algún tipo de magia negra o algún truco, algún gran mal. Y si eso es lo que Jesús estaba mostrando, justo como el ejemplo del smartphone. Y si él enseñaba cosas que eran tan avanzadas, tan diferentes de lo que la gente creía en ese momento, que simplemente no podían entenderlo. Bashara explica que Yoshua nunca intentó crear seguidores. En lugar de eso, él intentaba mostrarle a la gente que eran exactamente como él. Por supuesto, cada uno de nosotros tiene todo el derecho de hacer sus propias interpretaciones de todo lo que se ha dicho, no solo de Jesús, sino de todos los textos religiosos. Cada uno de nosotros tiene la total libertad de expresarse de la manera que considere mejor, y el objetivo de este programa está lejos de convencerlos de algo o de inclinarlos hacia una enseñanza, conocimiento o tesis en particular. De ninguna manera quiero que perciban estas ideas como algo obligatorio o como una ley impuesta, pero está bien, al menos para que lo pensemos. En latín, ligare significa atar, conectar, y religare con el prefijo re significa volver a conectar, restaurar la conexión. Si aceptamos esta etimología para la palabra religión, entonces se puede entender como la restauración de la conexión, ya sea con Dios, la fuente, el universo, la mente superior, el absoluto, como cada quien lo desee. En ese sentido, esta palabra puede interpretarse como el redescubrimiento de la verdadera esencia, que es la base de muchos caminos espirituales, desde el budismo hasta el misticismo cristiano. Si una persona ha olvidado quién es a un nivel profundo, entonces religare es el acto de reconectarse con su verdadera esencia, un regreso a uno mismo. Mientras que la interpretación histórica de religare significa volver a conectar, en un contexto espiritual más profundo puede verse como un regreso a uno mismo. Pero ese regreso es el camino hacia la conciencia interna, la unidad y el despertar. ¿Sí? ¿No se trata aquí también de lo mismo, de ese religare, de regresar a uno mismo, de volver al yo ya conocido y a aquello que nosotros mismos hemos olvidado profundamente para poder conocerlo de una nueva manera? Y cuando lo conozcamos, nos sentiremos incómodos. Nos asombraremos de admiración y reinaremos sobre eso que ya conocemos. ¿Por qué? Pues porque lo conozco. Este plan y las palabras que compartió Jesús en la forma de yo soy el camino, la idea es ser ese camino.
Sé como yo, sé de esta manera. Yo soy el ejemplo para ti. Yo soy el camino en toda su esencia. Sé como yo, no soy superior a ti. Camina junto a mí. Yo soy el camino. Mira, mírame, yo lo hago. Yo ya existo y vivo de esta manera. Aquí tienes esto como una opción. ¿Como una opción? Mírame y verás el propio camino. Yo soy el propio camino. Esta es la verdadera conciencia. Que cada uno de nosotros está en el propio camino. Cada uno de nosotros es el propio camino. Y el camino es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros contiene una partícula que es ese camino. Y la verdad y la vida, como bien se sabe, esos son algunas de esas, como las llaman, interpretaciones ligeramente modificadas. Quedaron incomprendidas con el tiempo o fueron suprimidas a propósito. En realidad no tienen ninguna importancia, porque el conocimiento siempre está disponible para quien busca y no se detiene en su búsqueda. Eso significa que Yoshua no vino a decirle a la gente que se arrodillara ante él. Él vino a mostrarles de lo que son capaces. Él quiere que despierten. Sobre su propia fuerza y conexión con su fuente. Por supuesto, la mayoría de las personas no estarán listas para escuchar esto. Es más sencillo hacer de Jesús algo inalcanzable, algo que es demasiado sagrado para ser tocado y alcanzado. Por eso, con el tiempo, su mensaje ha sido cambiado. En lugar de enseñar que todas las personas pueden ser como Yeshua, los líderes religiosos enseñaron que Él es el único que puede ser así. Y así. Si antes la gente no estaba lista para Jesús, ¿qué decir hoy? Muchos creen que la segunda venida significa que Jesús regresará en el futuro. Pero Bashar da otra explicación. La segunda venida es el despertar en cada uno de ustedes de su propia conciencia crística. ¿Qué significa eso? Eso significa que Jesús no tiene que regresar en forma física, porque su tarea, su espíritu, su sabiduría, su energía ya fluyen y están dentro de cada uno. Él hizo lo que tenía que hacer, cuando tenía que hacerlo, cómo tenía que hacerlo, y tanto como era necesario. La segunda venida ocurre cuando suficientes personas alcanzan un estado de conciencia más expandido, cuando finalmente entienden lo que realmente enseñaba Jesús. Piensa en el mundo de hoy. Cada vez más personas hablan de energía, vibraciones, despertar espiritual, frecuencia, autodescubrimiento. La ciencia comienza a mostrar cómo el pensamiento y las emociones forman la realidad. Algo que enseñaba Jesús cuando dice, esa es tu fe. Tu fe es lo que hizo la diferencia. Es decir, tu elección, tu punto de enfoque, cambia la realidad. Bashar señala un punto interesante de la Biblia que muchas personas pasan por alto. Cuando Jesús regresa a su ciudad natal, no puede hacer milagros porque la gente ahí no creía en él. Ellos todavía lo veían simplemente como el hijo del carpintero, no como el gran maestro. Eso significa que el poder de Jesús no viene solo de él, sino también de la energía de las personas a su alrededor. Si la gente no estaba abierta a su mensaje, no lo aceptaba, no lo permitía, no elegía creer en su enseñanza, entonces sus habilidades no funcionaban. ¿Eso es exactamente lo que enseña Bashar hoy en día? La realidad refleja en lo que crees. Lo que emites, eso recibirás de vuelta como respuesta. Aquellos que viven con miedo experimentarán miedo, y quienes aceptan el amor y la conexión descubrirán que su mundo es moldeado por ellos. Tal vez Jesús no solo realiza milagros, tal vez Él revela lo que es posible cuando alguien elige seguir el camino a sus posibilidades reales, más allá de sus propias restricciones. Sus acciones no deben considerarse, en mi opinión, como eventos sobrenaturales fuera del alcance humano.
En cambio, son ejemplos de cómo la realidad es plástica para aquellos que comprenden su verdadera naturaleza. Él demostró que la fe, la conciencia y el amor tienen el poder de transformar el mundo. Si Jesús estuvo adelantado a su tiempo, entonces tiene sentido, dicho entre comillas, que regrese cuando el mundo finalmente esté listo. No como un hombre venido del cielo, sino como un cambio en la conciencia, un momento en el que suficientes personas vibran en una frecuencia más alta. Para finalmente entender lo que quería decir. Y de hecho, eso ya está sucediendo. Cada vez más personas cuestionan las viejas creencias y dogmas y saben que hay algo más. ¿Existe algo más allá de lo que les enseñaron? Buscan verdades más profundas, hacen preguntas y se dan cuenta de que la espiritualidad no tiene que ver con el miedo o el control, sino con un despertar personal. Y comprensión, aceptación, despliegue y prumian. Jesús dijo: si sus maestros dicen que el reino está en el cielo, entonces las aves estarán por encima de ustedes. Si les dicen que está en el mar, los peces estarán sobre ustedes. Pero el reino está dentro de ustedes y fuera de ustedes. Cuando se conozcan a sí mismos, serán conocidos y sabrán que son hijos del Padre viviente. Pero si no se conocen a sí mismos, vivirán en pobreza y solos. ¿Serán pobreza? Shartavam. Cuando se conozcan a sí mismos, cuando exploren lo desconocido y emprendan solos el camino de la exploración, es decir, el camino de la ignorancia, de lo desconocido, de lo infinito. Y cuando Jesús dice: ustedes son la luz del mundo, ustedes, hace más de 2000 años, Él también les hablaba a ustedes. Él muestra que tú también puedes ser ligero y libre como Él, su igual, y no su seguidor. Apak. Para quienes realmente escuchan, estas palabras aún resuenan con el tiempo. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad en ese sentido no debería haber sido ocultada, pero durante siglos ella fue ocultada por miedo, reescrita por la fuerza y sepultada bajo el tiempo. La verdad siempre sobrevive. Así como la luz nunca puede ser completamente apagada. Y así, ya sea a través de su regreso o de nuestro propio despertar, Jesús permanece. No como una figura lejana de la historia, no como una profecía que apenas se va a revelar, sino como algo mucho más grande, como una mente de la eternidad. Porque el todo es mente. El mundo es mental, como una luz que nunca se ha desvanecido, esperando que el mundo finalmente recuerde quién es. Gracias, me inclino ante ti. Que escucharon y vieron este programa hasta el final. Un tema largo, eterno e infinito, pero que merece la atención, en mi opinión. Ahora, después de escuchar este relato, para aquellos de ustedes que aún no han permitido y no habían permitido que esta información llegara a ustedes, ¿están listos? Para desplegarse a sí mismos, ¿están listos para pensar que el mundo tiene muchas más capas de las que se imaginaban? ¿Están listos para abrirse a conocimientos e información que hasta ahora ni siquiera imaginaban que existía? ¿Están listos? Descubrirse a sí mismos. Desafíense a sí mismos y reflexionen sobre todo esto. Provóquense a sí mismos para... Salgan del marco de creencias y convicciones que han creado hasta ahora. Sean cuales sean, siempre. Siempre hay algo más allá, siempre. Todo continúa en la eternidad.
todo es pensamiento e información. Realmente todo. Depende de tu elección ahora. Siente el poder que está dentro de ti, abrázala y acéptala. Acéptalo. Porque ella siempre ha estado ahí, gente. Nosotros hacemos que la olvidemos y nos convencemos a nosotros mismos con nuestras propias mentiras e ilusiones. Que este episodio sea un recordatorio de que cualquiera puede hacerlo y todo es posible.